Bueno, hoy vamos a presentar nuestro caso clínico sobre abdomen y pelvis. Somos el grupo 5 de las 7 de la mañana y nuestro grupo está conformado por Sara Casca, Isabela Granobles, Laura Toro, Luis Felipe Ramírez y María Lucía Velázquez. La cavidad abdominal se encuentra limitada superiormente por el diafragma y el reborde costal, posteriormente por las costillas 11 y 12 y por los cuerpos vertebrales de las vértebras lumbares, y también se pueden considerar los cuerpos vertebrales de las vértebras T11 y T12. Inferiormente se limita con la abertura superior de la cavidad pélvica y sus componentes óseos, que serían principalmente las crestas ilíacas, los huesos coxales, la sínfisis del pubis, el borde anterior y las alas del sacro. Entre las estructuras que alberga el abdomen se encuentra la mayor parte del tracto digestivo, que comienza con la porción abdominal del esófago, se continúa con el estómago, luego con el intestino delgado, que tiene tres porciones: primero el duodeno, luego el yeyuno, luego el ilion, que desemboca en el ciego del colon, continúa con el colon ascendente, la flexura cólica derecha, el colon transverso, la flexura cólica izquierda, el colon descendente, el colon sigmoideo y el recto. También, entre otras estructuras, se encuentra el páncreas, que se encuentra posterior al estómago, y el hígado, que se alcanza a estar protegido por la reja costal. Aparte del sistema urinario, podemos ver los dos riñones, el derecho y el izquierdo, con sus glándulas suprarrenales, y podemos ver cómo descienden los uréteres hacia la vejiga. Se encuentran hacia la pared posterior del abdomen. Las paredes anterolaterales del abdomen están formadas por diferentes capas, y de más superficial a más profunda se encuentra la piel, la fascia superficial, que se divide en capa grasa y capa membranosa. Luego están tres músculos: el músculo oblicuo externo, el músculo oblicuo interno y el músculo transverso del abdomen. Luego se encuentra la fascia transversalis, la fascia extraperitoneal y el peritoneo. El peritoneo tiene dos capas: la capa parietal, que recubre las paredes del abdomen, y la capa visceral, que recubre los órganos. Y entre ellos se encuentra la cavidad peritoneal. Para el estudio del abdomen y para entender mejor este caso, hay que tener en cuenta que el abdomen se puede dividir en 9 regiones diferentes: el hipocondrio derecho, el epigastrio, el hipocondrio izquierdo, el flanco derecho, el mesogastrio o región umbilical, el flanco izquierdo, la fosa ilíaca derecha, el hipogastrio y la fosa ilíaca izquierda. El paciente es un hombre de 60 años llamado Jeremías Villa. Motivo de consulta es fiebre alta no cuantificada desde hace 10 días, orina oscura y fétida, asociada a escalofríos, astenia, lo que quiere decir fatiga, adinamia, que quiere decir debilidad muscular, e hiporexia, que es exceso de oxígeno en pulmones o tejido corporal, y dolor abdominal de dominio izquierdo. Fue manejado como una infección urinaria y se le prescribieron antibióticos sin obtener una mejoría. Presentó fuerte dolor en el hipogastro y en la zona perineal. Se catalogó con un EVA de 8 de 10, que es la escala visual analógica del dolor. Tuvo episodios de émesis y diarrea, lo que quiere decir vómito. Los paraclínicos indican glicemia en ayuno de 300 miligramos sobre decilitro, lo que quiere decir que hay una probabilidad de una diabetes tipo 2. El hemograma indica una hemoglobina que es normal. Los neutrófilos segmentados están en 90% y es normal de 55 a 65%, y los neutrófilos encallados son de 8%, que es normal de 0 a 5%. Los neutrófilos son un tipo de leucocitos responsables por la defensa del organismo, los cuales aumentan en la sangre cuando hay alguna infección. Los neutrófilos encallado o en banda son neutrófilos inmaduros de reserva que se encuentran en la médula ósea y suelen aumentar su presencia en respuesta a una infección bacteriana. Y los eosinófilos, es normal la creatinina sérica, es normal y el BUN, que es nitrógeno ureico en sangre, que es normal del hábito de consumo de alcohol y un consumo de cajetilla de cigarrillos al día. Sobre los signos vitales preocupan la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, que se encuentran elevadas, la presión arterial se encuentra baja y la temperatura corporal está elevada. La cabeza se encuentra normocéfalo, pupilas isocóricas y reactivas, mucosa oral seca y conjuntivas levemente pálidas. Se percibe aliento al alcohol. El cuello es móvil, donde no se palpan masas ni adenomegalias,
días y no se evidencian signos de ingurgitación yugular. El tórax se encuentra normal. Y en el abdomen se encuentra con defensa abdominal a la palpación, lo que quiere decir que hay una contractura involuntaria de los músculos de la pared abdominal a la palpación, que indica irritación peritoneal de cualquier causa. Está ligeramente distendido, quiere decir que se encuentra flácido y blando. Es doloroso la palpación hacia el flanco y fosa ilíaca izquierda con signos de Bloomberg, que es dolor al ejercer presión y descomprensión en la fosa ilíaca derecha, que es un signo característico de apendicitis aguda y peritonitis, y el signo de manco positivo, que es aceleración del pulso al palpar un abdomen doloroso. Nivel de la piel de la región hipogástrica se evidencia eritema y calor local, quiere decir enrojecimiento de la piel condicionado por una inflamación debida a un exceso de riego sanguíneo mediante vasodilatación. Y sobre las partes genitourinarias se encuentra la zona genital y perineal eritematosa fétida con presencia de flictenias y enfisemas subcutáneos perilesional, quiere decir ampollas y protuberancia lisa en la piel. El sistema nervioso central se encuentra orientado en tiempos, lugares y personas. Con respecto a la orina, consideramos que el color amarillo y el aspecto turbio puede indicar una infección urinaria, sin embargo no es el diagnóstico más apropiado. La densidad y el pH indican deshidratación o elevadas cargas de proteína, por lo que presenta diarrea y vómito. La glucosa puede referirse a la diabetes y las hematíes. Sangre en la orina. Ahora vamos a hablar un poco sobre la estructura ósea de la pelvis. Está compuesta por el ilion, la cresta ilíaca, la espina ilíaca anterior superior, la espina ilíaca anterior inferior, el sacro, la entrada pélvica, la espina ilíaca posterior, la espina isquiática, el tabolón, pubis, el isquion, el ango subpúbico, la sínfisis púbica, el foramen del obturador, el tubérculo púbico y por último el coxis. Después vamos a hablar un poco sobre el peritoneo. Estas son las fascias de la pared anterolateral, compuesta por una fase superficial que es la fase de Camper, la fase de Scarpa, la fase con profundo del pene, la fase del dartos, la fase superficial del periné, la bolsa superficial del periné, la membrana perineal, el peritoneo. Los órganos lo son el recto, la vejiga, el esfínter externo de la uretra, los testículos, el pene, la uretra, la próstata y la glándula seminal. La zona perineal. Es importante recordar un poco de su anatomía. Comencemos por decir que el perine es una región donde se encuentran las partes blandas y va a estar cerrada por lo que es la cavidad pélvica en la parte de abajo. Esta zona está compuesta por unos músculos que la van a sostener y van a estar divididos en un plano profundo, medio y superficial. En el plano profundo encontramos el diafragma de la pelvis, que está dividido en el músculo elevador del ano y en el músculo coxígeo. El músculo elevador del ano está dividido en 5 fibras, las cuales son el elevador de la próstata, el pubo rectal, el pubo coxígeo y el iliocoxígeo. En esta zona no se ve, puesto que es en un plano más profundo. También encontramos lo que ya es el músculo coxígeo. En la zona media encontramos lo que es el diafragma urogenital, que está compuesto por lo que es el esfínter de la uretra y que en realidad no es un esfínter, sino que sirve como de mecanismo, y el transverso profundo del perineo. También encontramos en una zona más superficial lo que es el músculo bulboesponjoso, el músculo cavernoso, que van a estar cubriendo lo que es el cuerpo cavernoso, en el caso del isquio cavernoso, y el bulbo esponjoso, que va a estar cubriendo lo que es el cuerpo esponjoso. También vamos a encontrar que van a ver como unas láminas parietal, visceral de la fascia membranácea y otra de la fascia endopélvica, que hacen parte de lo que es la fascia de la pelvis. También vemos como el centro del periné, que está compuesto, es donde convergen los músculos del plano medio y superficial, y este centro del periné es importante porque va a sostener lo que es la vejiga y la próstata. Las fascias, vamos a encontrar la más superficial, que es la fascia superficial del periné y que va a estar debajo de lo que es la piel, y esta fascia superficial va a insertarse en lo que son las ramas isquiopúbicas que se encuentran a estos lados, y también va a converger en lo que es el centro tendinoso del perineo. La fascia de la pelvis, como ya lo dije, pues va a estar dividida en lo que es la fascia membranácea y la fascia endopélvica. La endopélvica va a salir o se va a originar de lo que es la fascia subperitoneal, y la membranácea se va a originar de lo que es la fascia transversalis. También es importante recordar que van a haber
unos arcos que se van a formar. Entonces, en el caso del arco tendinoso de la fascia de la pelvis, se va a formar por la unión de la lámina visceral y parietal de la fascia membranácea y el arco tendinoso del elevador del ano, que aquí podemos ver el músculo elevador del ano, va a estar dada por la fascia membranácea, pero en su lámina parietal. También encontramos una fascia urogenital que va a tener una lámina superior e inferior y otra que es más profunda, también va a tener una hoja superior y una inferior que viene siendo fascia que cubre el diafragma pélvico. En esta parte ya nos encontramos en lo que son los testículos y podemos ver una fascia o una lámina que también la va a cubrir, que es la fascia espermática externa. Y encontramos también el músculo, el transverso profundo del perine, que hace parte de los músculos superficiales. Entonces, como parte de la irrigación de esta zona, vamos a encontrar que está la rectal inferior, está también la perineal profunda y la arteria ureteral. Aquí encontramos lo que es la pudenda interna, las rectales inferiores, la perineal, bulbo del vestíbulo y sí. El drenaje va a seguir como las mismas nombres de las arterias, pero al revés, y son básicamente las venas pudendas internas que se van a originar de las venas dorsales profundas del pene, y estas también van a recibir lo que son o las venas del perineo. En el drenaje linfático encontramos que va a seguir el trayectorio de las venas, pero se va a ver en linfáticos superficiales y unos más profundos. Los superficiales van a ser tributarios de los nodos linfáticos inguinales y los profundos de los nodos linfáticos pélvicos. Y esta zona perineal va a ser en la zona del nervio pudendo, que va a salir del plexo sacrococcigeo de los ramos entre S2 y S4. Ahora, como posible primer diagnóstico, nos encontramos con la peritonitis. Unos signos claves en el paciente nos pueden indicar qué es esto. El paciente presenta como un elevado en lo que son los leucocitos, que son 50 células por mililitro, que vienen siendo 50.000, y lo normal es que esté entre 4.500 y 11.000, y este los tiene bastante elevados. Esto puede causar inflamación o una infección en las vías urinarias. Estos leucocitos son células sanguíneas que hacen parte del sistema inmune. El señor Jeremías también, importante, que presenta los signos de Bloomberg positivo y manco, y esto nos indica que va a tener un dolor al ejercer presión y descompresión de la fosa ilíaca derecha. En la fosa ilíaca derecha está lo que es el apéndice. Lo que pudo suceder es que este apéndice se reventara, y cuando se reventó, todas estas bacterias y este contenido del apéndice, todas estas heces, fueron o se distribuyeron por el perineo, ocasionando la peritonitis. Otros signos que presenta el paciente son fiebre, emesis, que es vómito, y también presenta diarrea. Presenta un cuadro bastante elevado de lo que es el dolor. De una escala de 10-10 presenta 8. También presenta escalofríos, astenia y adinamia, que es debilidad muscular, que son otros signos que también nos pueden indicar una peritonitis. Además de esto, el señor también presenta un mal aspecto generalizado, y esto también es otra causa de la peritonitis. Como segundo posible diagnóstico tenemos una gangrena de Fournier, que es una fascitis necrosante, es decir, infección bacteriana que se extiende por el tejido celular y la fascia. Esta afecta a los genitales y el perineo, es decir, el área entre el escroto y el ano entre los hombres. Los factores de riesgo son alcoholismo y drogadicción, diabetes y leucemia, obesidad mórbida y trastorno del sistema inmunitario,
Hay que tener en cuenta que de estos factores de riesgo la mayoría lo tiene nuestro paciente. Sobre los síntomas, la enfermedad aparece primero como una simple inflamación del escroto, hinchazón, enrojecimiento, calor y dolor, y los primeros síntomas físicos no indican severidad de la condición, pero se encuentra en la zona tejido muerto y descolorido, con dolor genital severo, con unos bordes violáceos y regiones enrojecidas adyacentes a la herida, y con crepitación. Además, a veces el dolor disminuye a medida que la enfermedad progresa y es importante tener en cuenta que es más propenso en hombres que en mujeres. Como tercer diagnóstico, decidimos que tiene sepsis de origen abdominal porque el paciente tiene una alteración hemodinámica con posible foco infeccioso, como una peritonitis, que nos guía al posible diagnóstico de sepsis de origen abdominal. La sepsis ocurre cuando se liberan sustancias químicas en el torrente sanguíneo para combatir una infección, la cual desencadena una inflamación en todo el cuerpo. Esto puede causar una variedad de cambios que dañan múltiples sistemas de órganos, llevándolos a fallar y a veces incluso provocando la muerte. La sepsis es un tipo de choque que ocurre por un desbalance de la estabilidad hemodinámica que es desencadenada por la inflamación subyacente a una infección. Los síntomas de la sepsis incluyen fiebre, dificultad para respirar, presión arterial baja, frecuencia cardíaca rápida y confusión mental. Jeremías tiene fiebre, defensa abdominal a la palpación, el abdomen ligeramente distendido y doloroso a la palpación hacia el flanco y fosa ilíaca izquierda, con los signos de Bloomberg y Mankoff positivos. A nivel de la piel de la región hipogástrica, el paciente tiene enrojecimiento y calor local. También el paciente tiene un puntaje de 2 de Q-SOFA, que es una herramienta clínica para identificar el riesgo de mortalidad en el hospital que tienen los pacientes que tienen sospecha de infección, y este QSOFA no diagnostica la sepsis, pero ayuda a ver el riesgo de muerte que tienen estos pacientes que se sospecha que tiene una infección. Entonces, la infección que se sospecha en este caso sería la sepsis, ya que tiene la presión sistólica igual o encima de 100 y tiene una frecuencia respiratoria por encima de 22. El paciente la tiene en 24. Entonces, teniendo dos de los tres requisitos, hace que tenga un puntaje de 2, lo que hace que tenga un alto riesgo de muerte en el hospital. Bueno, vamos a hablar sobre el diagnóstico más apropiado, que es la gangrena de Fournier. La gangrena de Fournier es una enfermedad rara, infecciosa, más propensa en hombres que mujeres, que afecta la zona del periné, testículos y pene en el hombre, y en la mujer la vulva. Aquí podemos ver una tabla del índice de la severidad de la gangrena de Fournier. Según el puntaje y los síntomas que tenga el paciente y según los exámenes que realicen, podemos encontrar qué tan severa es. Los tratamientos para la gangrena de Fournier incluyen el control del foco infeccioso mediante el desbridamiento radical con resección de todo el tejido necrótico y fasciotomía amplia, y también la administración de antibióticos de amplio espectro para combatir la infección. El desbridamiento sería quitar todo ese tejido muerto que está aquí, entonces removiendo todo ese tejido muerto ayuda a que el paciente empiece a sanarse. También se le podría hacer una laparotomía exploratoria porque tiene peritonitis, y en caso de encontrar abscesos hay que tomar cultivos. También se le puede ordenar una tomografía axial computarizada al paciente para analizar el abdomen y revisar si tiene algún órgano perforado. Bueno, con respecto a la familia del paciente, consideramos que la razón por la que su hija Mónica está un poco enfadada, frustrada y triste es porque su padre no mantiene hábitos saludables ni buenos cuidados de higiene, y por el hecho de que consume mucho alcohol, esto ha deteriorado su salud. También es importante hacerles saber que la participación de los estudiantes de medicina en la valoración del paciente los ayudará a adquirir experiencia para su proceso de formación como futuros médicos. Y con respecto al trabajo, disfrutamos mucho resolver este caso y poder poner en práctica nuestros conocimientos y todo lo dado en clase. También nos gusta mucho trabajar en equipo. Gracias.